Ya. Perfecto. Bueno, como les manifestaba el día de hoy, justamente tiene el propósito de que podamos resolver este ejercicio. Ya lo voy a grabar esta sesión, lo voy a subir al YouTube para efectos de que les envíe posteriormente el enlace y ustedes puedan acceder, ¿no? A la reproducción. Bueno, vamos a un poco ver el caso de este ejercicio que también les decía va a servir como base para el examen que vamos a desarrollar en la siguiente clase. Ya, dice, como investigadores en comunicación, se nos ha encomendado procesar la información de una base de datos relacionada con la intensidad de uso de redes sociales. Los datos obtenidos reflejan la cantidad de horas diarias dedicadas al uso de redes sociales, medidas en un grupo de personas adultas. Dada la diversidad de respuestas, se pide organizar los datos construyendo la tabla de frecuencias correspondiente. ¿Qué se nos pide? Dice, encontrar los estadígrafos de orden. ¿Ya? Bueno, antes de comenzar, digamos, con el proceso de la construcción, tenemos que encontrar los estadígrafos clave que nos ayudan justamente a organizar los datos. Uno de esos, voy a poner las etiquetas, es el mínimo, es el máximo, ¿no es verdad? Entonces, la función en el Excel justamente para el mínimo es igual, abren paréntesis, min, abren paréntesis y automáticamente les va a aparecer, como ven ustedes en la parte de abajo, igual mi número, les va a aparecer a efectos de que ustedes puedan pintar de dónde quieren obtener el dato mínimo. Entonces, yo miren, paréntesis igual min, ¿ya? O en su defecto también pueden hacerlo directamente igual min, ¿ya? También sirve para efectos de que puedan justamente sacar ese dato. Entonces, yo voy a lo más fácil, igual min, entonces pinto el conjunto de datos, ¿ya? Y aprieto Enter y automáticamente me da un número mínimo de dato, el menor valor que corresponde a esta base de datos, ¿no? Es cero, ¿no? Bueno, si visualizamos hay varios ceros, ¿no? Aquí está cero, correcto. El número máximo igual max, paréntesis, pinto todo el conjunto de datos y me sale el número máximo, que en este caso es 14. Si alguien quiere hablar, me dice por favor. Ya. Sí, adelante. Ya. Entonces, a partir de, de esa información, ya tengo bueno, los primeros elementos de orden, de organización de los datos, ¿no? Otro que habíamos visto también que es importante es el rango, Dicen, ¿sí? perdón, dicen cuando hizo el de min, luego aparece, dice el min, cuando hace, ¿verdad? Con un clic derecho, ¿es? Para que aparezca después de marcado, ¿cómo es? No, aparece automático. Voy a volver a repetir. Igual min y abren paréntesis y automáticamente en la parte de abajo, en la etiqueta, les va a aparecer la Ya. fórmula y les va a aparecer en el Excel, ¿no es verdad? La fórmula Ah, de ya, ya, apoyo, de ya. ayuda, donde le dice, coloca el número uno, en mi caso punto y coma número dos. No vamos a llenar uno por uno, entonces automáticamente cuando hagan ustedes eso, se van directamente y lo pintan, ¿ya? No, no tocan nada más en las teclas. Y luego Enter. Si quieren, cierren paréntesis o si no, directamente Enter y automáticamente les calcula el valor. ¿Ya? Ay, gracias. Muy bien. El rango hemos dicho que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Igual, siempre recuerden, el igual es un generador de fórmulas en el Excel, ¿no es verdad? Le indicamos que se va a generar una función. Entonces, igual, llevo el cursor donde está el primer valor, el máximo, le pongo menos y le llevo el cursor donde está el valor mínimo, ¿no es verdad? Entonces le estoy diciendo al Excel, reste el valor máximo menos el valor mínimo, solamente con los cursores. En este caso no se fijen tanto en las letras, ¿ya? Lo único que tienen que hacer es poner igual, llevan el cursor, el Excel ya entiende de qué celda ustedes quieren restar, cuál va a ser el minuendo, le ponen menos y le llevan el cursor al sustraendo, ¿ya? Directamente a la celda donde está ese valor. No necesitan recordar Q8, Q7, eso. El Excel se los va a completar también de acuerdo a la hoja de trabajo que tengan ustedes. Enter y automáticamente, como es lógico, me va a salir 14, ¿no es verdad? 14 menos 0 es igual a 14.
El siguiente paso es determinar el número de clases que va a tener nuestra tabla de frecuencias. Por defecto, les dije que es de 5 a 7. Podemos hacer 5, 6 o 7, pero generalmente lo recomendable por defecto es 5. ¿Ya? Lo siguiente que tenemos que hacer es determinar la amplitud de clase, ¿no? Que se vamos a abreviar como AC. Para la amplitud de clase, si recuerdan ustedes, les he dicho que es el cociente entre el rango, el valor del rango y el número de clases. Es decir, pongo signo igual, llevo el cursor al valor donde dice rango, le pongo el signo de división, ¿ya? Y llevo el cursor a donde va a estar el denominador de qué quiero dividir, es el número de clases, ¿no es verdad? Automáticamente, ya reitero, simplemente llevan el cursor donde está el valor de la celda, el signo dividido y llevan el cursor a el divisor, donde obviamente está el valor que van a dividir. Entonces, automáticamente me sale 3.8, ¿ya? O 2.8, perdón. En este caso, como mis números son de 0 a 14, no me conviene trabajar con el inmediato superior, es decir, con el valor de 3, porque lo que estoy viendo justamente son horas, ¿no? Si es que, digamos, han entendido el problema, quiero saber cuántas horas están realmente la gente dedicándole al uso de las redes sociales. ¿Qué significa en palabras sencillas? ¿Cuántas horas estoy viendo en mi celular las redes sociales? ¿No? ¿Con cuántas horas del día estoy justamente viendo, ¿no? Bueno, independientemente de Facebook, Instagram, todas las TikTok, lo que quieran, ¿no? Y obviamente ahí tenemos, por ejemplo, aquí, bueno, luego vamos a analizar, pero tenemos gente que ve hasta 14 horas, eso nos está diciendo, y hay gente que no ve nada, mínimo cero, ¿no? No se pasa el tiempo. Entonces, la amplitud de clase de 2.8 en este caso no nos va a dar, digamos, toda la información y la riqueza de la información que necesito. No me conviene, consiguientemente, en este caso, redondearlo a 3, ¿no? Lo voy a redondear directamente a un valor de 2 al inmediato inferior, para que tenga la posibilidad de tener mayor información en las clases. Reitero, he hecho este paso porque mis valores son o están en una escala bastante, digamos, comprimida, de 0 a 14, ¿no? No es mucho. En el ejemplo del anterior habíamos visto de 0 a 100, ahí sí, digamos, tenía sentido porque bueno, ya sabrán ustedes que prácticamente entre 0 y 100 tenemos alrededor de 101 datos, incluido el 0, ¿no es verdad? Entonces, no conviene, en ese caso no convenía, digamos, redondear al inmediato inferior. Pero en este caso sí, ¿ya? Amplitud de clase vamos a hacer el número 2. A partir de ello, lo que nos queda es justamente empezar a construir nuestra tabla. Entonces le pongo número 1, 2, 3, 4, 5. Acabo de colocar esto para efectos de cumplir lo que justamente he dispuesto anteriormente, ¿no? Del 1 al 5. Luego, como ustedes recordarán, tengo que hacer un límite inferior y tengo que hacer un límite superior. El límite inferior va a ser, en el caso de la primera clase, desde el valor mínimo, ¿no es verdad? En este caso mi valor mínimo era 0, ¿no? Y dice la amplitud de clase tengo que hacerlo crecer de 2 en 2, ¿no? Entonces el límite superior de la primera clase va a ser 2, ¿no? Entonces con ese valor ya tengo definido. Luego, en la segunda clase, si recuerdan ustedes, tengo que sumar, ¿no? Más un valor, el límite superior de la clase previa. Si era 2 acá, en la clase 2 va a ser 3 el límite inferior. Como tiene que crecer, miren, aquí no necesito que me ayude tampoco el Excel, ¿no? En este caso es mentalmente lo voy a hacer. La amplitud es 2, 3 más 2 es 5. La clase siguiente sería 5 más 1, 6. 6 más 2 sería 8. La clase siguiente empieza en 9. 9 más 2, 11. Y la última empieza en 12. Y por supuesto tiene que ir hasta el valor máximo, ¿no? Aquí ya no voy. Bueno, aquí coincide, ¿no es verdad? La suma, pero vamos a colocar el valor de 14 porque obviamente es lo que se constituye el valor de 2, ¿no? Entonces, tenemos ya construida nuestra tabla de frecuencias con los límites correspondientes para que podamos proseguir con el cálculo, ¿ya? Bueno, siguiente en la tabla se constituye
la marca de clase. Y la marca de clase, si recuerdan, les había dicho, es el promedio entre el límite inferior y el límite superior. En el Excel, bueno, en la anterior clase lo habíamos hecho de forma manual, ¿no es verdad? Habíamos dicho igual, paréntesis, este valor, más este valor, cierro paréntesis y divido entre 2, que es el promedio, ¿no es verdad? La suma de los factores dividido entre el número de datos es el promedio. Obviamente me va a salir 1, pero también en el Excel hay una función que se llama igual promedio, ¿ya? Igual promedio es una función en el Excel que me ahorra o me facilita hacer ese cálculo manual que he hecho hace un momento. Entonces, igual, como cualquier función, pongo igual promedio, abro paréntesis, pinto de los datos que quiero sacar el promedio, aprieto Enter y por supuesto me va a dar 1. También les había dicho en el Excel que para que se produzca, digamos, y se cumpla la facilidad de trabajo, no voy a repetir aquí igual promedio, pintar igual promedio. Voy a hacer copiar y pegar, ¿no? Puedo utilizar la función copiar, pinto todas las demás celdas donde quiero que se pegue y luego aprieto la función pegar y automáticamente me va a salir el promedio o las marcas de clase para cada uno de esos valores correspondientes, ¿no? Entonces ya tengo con eso, obviamente, construido ese valor, ¿no? Ese factor. Como se darán cuenta, en el Excel no ha pegado el valor, ha pegado la fórmula, ¿ya? Por defecto, el Excel pega la fórmula, no pega el valor, ¿ya? Entonces tenemos esos valores de la marca de clase, ¿no? Ya concluido, entonces obviamente prosigo, ¿no? El siguiente dato que necesito llenar en mi tabla de frecuencias es la FR o la frecuencia, ¿ya? Que hemos abreviado también, les he explicado en la anterior clase las abreviaturas, ¿ya? No lo voy a volver a repetir. Lo que sí vamos a anotar aquí, para que recuerden, igual la función igual promedio, puntos, puntos, es la que saca en Excel. ¿Qué cosa? Saca la media aritmética, ¿ya? No se van a olvidar. Aquí vamos a colocar de esta manera. Y esto es la media aritmética. Aritmética. ¿Ya? Entonces, con eso tenemos justamente este dato. Bueno, empezamos ahora a realizar la construcción o la medición de las frecuencias. Para eso les recuerdo, lo que vamos a proceder es a copiar y pegar en una sola columna todo el conjunto de datos, ¿ya? Y procedemos de esa manera. Ya vamos copiando en una sola columna. Vamos a ir colocando los datos uno debajo de otro, ¿ya? Uno debajo de otro. Así, de esa manera. Esto también. Y así sucesivamente. Muy bien. Ya proseguimos. Entonces, una columna debajo de otra. Así, ya. Entonces, la idea es un poco, bueno, esto es casi lo que más tarda, digamos, en el Excel, pero si ustedes tienen la facilidad de hacerlo con copiar y pegar y la facilidad de utilizar el teclado, entonces vamos a poder justamente tener los datos organizados en una sola columna. ¿Ya? Así, así, vamos copiando y pegando.
Ya, así de esta manera. En una sola columna, ¿no? Y ya está. Finalmente, la última columna del conjunto de datos. Y ya está. Bueno, a lo que queda a continuación, ya lo tengo organizado, tengo que realizar el ordenamiento del conjunto de datos, ¿no? Y para eso, lo único que voy a hacer es pintar toda la columna y me voy al Excel, ¿no? Y utilizo la función ordenar y filtrar que está aquí, estoy señalando en la parte de arriba. Entonces pongo ordenar y le digo que ordene de menor a mayor, ¿no? Y automáticamente, como se darán cuenta, todo el conjunto de datos está ordenado, ¿no? Entonces, para saber si efectivamente mi número de datos coincide, ¿ya? Lo primero que voy a hacer, ahora sí, utilizar el estadígrafo N, que ya saben ustedes que es el número de datos, y también la función que les expliqué en la anterior clase, ¿no? Igual contar, abren paréntesis, primero voy a contar el número de datos de la base de datos original, ¿no es verdad? Entonces me dice que son 156 datos, ¿no? Entonces, para saber si coincide con lo que he ordenado, que tiene que coincidir, tiene que salir el mismo número de datos, les decía en estadística y particularmente en este ejercicio, no debe, el número de datos justamente tiene que ser exactamente igual, tiene que coincidir, ¿no? Igual contar, abro paréntesis, pinto todo el conjunto de datos, ¿ya? Y me sale, como se darán cuenta ustedes, 156. Entonces, significa que hasta el momento estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Coincide mi número de datos organizados en columna con el número de datos que justamente tenía en la base de datos original, ¿ya? Ahora lo único que me queda es contar cuántos datos están entre 0 y 2, ¿no? Para eso sigo utilizando la función contar. Igual contar, abro paréntesis y solamente voy a pintar los datos entre 0 y 2. ¿Ya? No incluye 3, ¿no? Por supuesto. Y me salen 28 datos. Prosigo, le digo igual contar, abro paréntesis, entre 3 y 5. ¿Ya? Así. Tengo 29 datos. Igual contar, entre 6 y 8. 6 y 8. Pinto el conjunto de datos. Tengo 37 datos. Igual contar, pinto entre 9 y 11, ¿no? Entonces voy acá, 9, incluye el 10, por supuesto, y tengo el 11. Ya, tengo el conjunto de datos. 32 me dice que es el número. Igual contar entre 12 y 14. 12 y 14. Ya está. Y tengo justamente el conteo del último conjunto de datos, ¿no? Entonces, lo que queda hacer ahora es ver si efectivamente coincide este número con los anteriores. Entonces, copio, más bien dicho, pinto todo el conjunto de datos más una celda vacía y utilizo esta función de autosuma para que lo sume, ¿ya? En el Excel. Entonces, miren, lo ha sumado y obtengo ese valor de 156. Si lo copio aquí ese valor, le digo igual, en el Excel la forma de copiar un valor es poner igual y llevar el cursor donde está ese valor. Aprieto Enter, me fijo, efectivamente el número de base de datos original 156, el ordenado es 156 y en la tabla de frecuencias están 156 datos. Consiguientemente, sigo avanzando, está bien, todo está bien, ¿ya? Si les falla aquí, no cuadra, les sale un valor de más o un valor menos, algo ha fallado, tienen que volver a el paso anterior, a repetir o a los pasos anteriores hasta identificar dónde está el problema, ¿ya? Entonces, con esto ya tengo las frecuencias.
¿Qué me queda ahora? Las frecuencias relativas porcentuales, ¿no? Es decir, sacar los porcentajes para ver justamente cuál es su distribución en términos porcentuales, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, para eso lo que voy a hacer es, les decía, en el Excel voy a activar una función, igual llevo el cursor al numerador, ¿no? Porque lo que tengo que hacer es dividir entre un cociente, y el cociente es el total de datos, y lo divido entre 156. Lo voy a escribir directamente para que el Excel entienda que el denominador es constante, porque si no lo escribiera y llevo el cursor donde está 156, me va a salir una referencia errónea en los demás valores, ¿no? Eso también les había explicado. A ver, veamos, por ejemplo, si le pongo 28 o el cursor en 28 dividido entre 156, el primer valor me va a salir bien. Pero si copio y pego, como en Excel les he dicho hace un momento, realizamos para automatizar y facilitar, miren, me sale error. ¿Por qué? Porque si aprieto F2 para saber qué es lo que ha dividido, entonces voy a darme cuenta que ha dividido, sí, el 29 es lo que quería que divida, pero no quería que divida entre la celda vacía que está debajo del 156. Quería que divida entre 156. Entonces, consiguientemente, como se darán cuenta, si hago esta manera de referenciación, el Excel va a entender que tiene que recorrer un valor por debajo de 156 y siguientes y va a salir erróneo. Entonces, ¿qué me conviene hacer para que no haga eso el Excel? Directamente escribir el valor del denominador como constante. Ahora sí, está bien. Copio y pego en las demás celdas y por supuesto está bien. Me fijo en la celda siguiente, está bien, está dividiendo el valor de 37 que está en la celda y 34 entre 156, también esto está bien, también esto está bien, ¿verdad? O sea, 156 se ha mantenido constante. Pinto todo este conjunto de datos y lo que voy a hacer ahora es volverlo, perdón, porcentual, ¿ya? El valor porcentual, escribo el valor porcentual y miren, automáticamente me lo ha puesto por ciento. Pero están enteros. Necesito redondear a un decimal, ¿ya? Entonces, al ladito justamente, bueno, no tan al lado, en el puesto subsiguiente, dice aumentar decimales. Entonces, yo voy a hacer un clic en aumentar decimales y me va a salir el redondeo a un decimal, que es lo que justamente yo necesito realizar en este caso, ¿no? Entonces, correcto. Para saber si está bien hasta aquí, lo que tienen que hacer es pintar todo el conjunto de datos más una celda vacía. Otra vez aplicamos autosuma y la autosuma les tiene que salir 100, ¿no? Si les sale 100, está bien, porque estamos hablando de porcentaje, ¿no? En el porcentaje, la suma de todos los factores me tienen que dar un 100%. Ahora me queda la frecuencia acumulada porcentual, ¿ya? Dicen una preguntita. Sí, Yo he llegado hasta ese paso, Licen, pero lo he hecho en porcentaje mediante mi teléfono y me ha salido diferente, Licen. y a lo que tiene que justamente ver es dónde ha fallado, ¿ya? Seguramente ha fallado en el conteo o ha fallado en alguno de las categorías de los límites, ¿ya? Y yo supongo que es así porque ahorita no estoy viendo su teléfono, pero lo que sí necesita, por favor, es revisar, ¿ya? Vuelva a realizar. Cuando les pase eso, tienen que volver atrás, ¿ya? Y por lo general les recomiendo, si obviamente lo van a hacer en el teléfono que tiene para instalar el Excel, bueno, por lo menos tenía gratuito, pero si no pueden instalar también la hoja electrónica de Google, que es parecida al Excel, ¿ya? No es exactamente igual, pero es parecida y les va a cumplir las mismas prestaciones, ¿ya? Ahora, si tienen a disposición un ordenador, una computadora, es mejor, ¿ya? Por el tema de que existe más facilidad en la amplitud de visualización de la pantalla, ¿ya? Pero a ver, vamos a tratar de ver dónde le ha fallado a usted, dónde tiene un error, digamos, que no coincide con lo que estamos haciendo. En el porcentaje nomás me ha fallado, Licen. Tal vez no lo he aumentado el decimal. Los decimales no lo he aumentado, Licen. Después el conteo y la suma está todo bien de Ya. los datos. Bueno, esta es una forma automática, les decía, ¿ya? La otra forma, si es que, digamos, tienen dificultad, voy a volver un poco paso atrás. Lo que acabo de hacer es la forma más sencilla.
Ahí están los decimales, ¿ya? Si no pueden utilizar o les resulta problemático, también pueden hacer ustedes esto, ¿ya? Apretan F2 y en la fórmula lo van a multiplicar por 100, así, ¿ya? Voy a copiar y pegar y, bueno, aquí en este caso me ha salido error porque justamente estoy referenciando a un valor que es erróneo, ¿ya? Aquí vamos a ver F2, miren, ahí tengo que convertir siempre en 156, todas 156, ¿eh? Para que se mantenga constante, 156, porque miren, el Excel los referencia a celdas que están abajo, ¿no? Y que no me interesa, entonces tengo que hacer sobre el valor constante. Esa es la otra manera, un poco más manual, ¿ya? Ya no he utilizado la fórmula porcentual en Excel, sino que he hecho manualmente uno por uno. Y lo único que hago es disminuir decimales. A un lado está aumentar y al otro lado está disminuir. Entonces voy haciendo clic varias veces, uno, dos, tres, cuatro, me lo va disminuyendo cada vez que hago clic en un decimal y finalmente llego a este, ¿no es verdad? Entonces aquí está también, lo sumo, este, pinto más una celda vacía, hago la autosuma y me tiene que salir igual 100. ¿Eh? De cualquier manera, la única diferencia de lo que acabo de hacer hace un momento, al haberlo hecho manual, es de que ya no me sale, por ejemplo, este signo del porcentaje al ladito, ¿no? Simplemente yo ya está implícitamente que este valor es porcentual. ¿Ya? También sirve, si gustan hacer de esa manera. Frecuencia acumulada porcentual. En la frecuencia acumulada porcentual tengo que ir acumulando los valores porcentuales relativos que he encontrado hace un momento, de manera que vaya acumulándose en cada clase. En la primera clase va a ser lo mismo. Pongo igual, llevo el cursor al primer valor de la frecuencia relativa, aprieto Enter y me sale automáticamente el primer valor. El segundo valor, ya se les indiqué, tengo que subir al valor de la frecuencia acumulada de la clase anterior, le pongo más y llevo el cursor a la frecuencia relativa de la clase 2, ¿no? Azulito más el rojito. Ese es el acumulado y me sale ese valor. Para el siguiente hago el procedimiento similar. Llevo el cursor al valor de la frecuencia acumulada de la clase anterior, sumo más la frecuencia relativa de la clase posterior, que es la clase 3, Enter, me sale el valor acumulado. Prosigo, llevo el cursor a la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia relativa posterior. Ese es el valor. Y finalmente, cursor en la clase anterior, la clase acumulada anterior, más el valor de la frecuencia relativa posterior, y ya tengo el valor de 100. ¿Cómo sé que estoy haciendo bien? Otra vez, el último valor de la frecuencia acumulada, o sea, es decir, de la clase 5, tiene que ser 100, tiene que coincidir con el 100 de la frecuencia relativa. ¿Ya? Frecuencia acumulada, frecuencia relativa, se han acumulado y obviamente tienen 100 como valores correspondientes. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, digamos, ya habríamos concluido con el llenado de la tabla de frecuencias, ¿ya? Que está justamente como una de las primeras, bueno, está hasta la segunda, ¿no? Construir la tabla de la frecuencia utilizando 5 clases y amplitud de clases de 2 horas. Bueno, ahora vamos a la interpretación, ¿no? Dice, inciso A. Uy, ya se nos va a terminar la sesión, así que voy a tratar de apresurarme, ¿ya? ¿Cuál es la clase que tiene menor número de horas de uso en redes sociales? ¿Cuál es el porcentaje, la cantidad de personas y el promedio de horas de esa clase? Esto ya es interpretativo. ¿Cuál es la clase que tiene el menor número de uso en redes sociales? ¿No? Entonces, lo que tengo que fijarme es aquí, en las frecuencias, ¿no? ¿Cuál es el valor de la frecuencia menor? 28. ¿Ya? Entonces, la respuesta en el inciso A, aquí le vamos a colocar respuestas. ¿Ya? El inciso A me dice es la clase 1. La clase 1 es la que tiene un menor número de horas en redes sociales. ¿Cuál es el porcentaje? Me fijo en el de al lado. Es 17,9%.
17.9%. ¿Ya? La cantidad de personas que están justamente dentro de esta clase, ya me lo está diciendo aquí también la frecuencia, 28 personas, aquí, 28 personas que equivalen al 17.9, y el promedio de horas de esa clase, el promedio de horas de esa clase es la marca de clase. Entonces pongo que tiene un promedio de 1 hora. ¿Ya? Aquí está, la marca de clase es el promedio de horas que están este grupo de personas. Entonces, la clase 1 es la que tiene un menor número de horas en redes sociales, 17.9%, que equivalen a 28 personas, que tiene el promedio de 1 hora. Inciso B. En el inciso B, ¿ya? ¿Cuál es la clase que tiene el mayor número de horas en el uso de las redes sociales? Otra vez me fijo en la tabla de frecuencia. ¿Cuál está o dónde está el valor mayor? La frecuencia 37 es el valor mayor y está en la clase 3. Entonces coloco la clase 3 es la que tiene el mayor número de horas en redes sociales, ¿no? ¿Qué porcentaje en este caso? Me estás diciendo lo mismo. ¿Qué porcentaje es? 23.7. 23.7%. ¿Cuántas personas están dentro de este grupo? Están justamente 37 personas. ¿Ya? ¿Y cuál es el promedio? Entonces colocamos que tienen un promedio de ¿cuántos? Me fijo en la clase 3. El promedio, la marca de clases de 7 horas. Un promedio de 7 horas. Finalmente, el inciso C. El inciso C me dice, ¿hasta qué cantidad de horas se agrupa el 36.5% de los casos? ¿Ya? Entonces, lo que tengo que fijarme aquí es la frecuencia acumulada. 36.5, busco el número o un número aproximado a 36.5. Y aquí justo me ha dado, en este caso, exactamente el mismo número, 36.5. Dice, ¿hasta qué cantidad de horas se agrupa el 36.5% de los casos? ¿No? Entonces me fijo igual en la marca de clase, ¿no? ¿Qué cantidad de horas hasta la clase 2 hay? Entonces sumo 1 hora es el promedio, más 4 horas, que es el promedio de la clase 2. Entonces la respuesta es hasta 5 horas. Entonces la respuesta es hasta 5 horas. ¿Ya? Se agrupan el 36.5% de los casos. ¿Ya? Esto donde en la frecuencia acumulada, voy a anotar siempre para que recuerden, si ven nuevamente el vídeo, acumulada porcentual. ¿Y qué clases entran dentro de esta agrupación? Acabo de calcular con la suma de los promedios de dos clases, ¿no es verdad? La clase 1 y la clase 2. Entonces diré, se encuentran la clase 1 y la clase 2. Y con eso ya habría interpretado, ¿no? Habría respondido las tres preguntas, ¿no? Que se me ha planteado con los bueno, subíndices, ¿no? Que tiene la pregunta 3, ¿no? Bueno, entonces con eso estaría concluido el ejercicio. Eh, bueno, antes de que me realicen las preguntas, permítame por favor. Ay, un ratito, vamos a volver a compartir. Vamos a detener la